Entonces, estamos hoy frente a un tema, el salario. En este país existen dos cosas fundamentales: la informalidad del trabajo, el incremento de lo que se busca en la vida por su propia cuenta, vendiendo, negociando, que no tienen regulación, y áreas donde se apela a la fuerza de trabajo, organizada o no, pero no aparecen en el marco de una regulación. Aquí estamos hoy con Martín Mieses, y yo creo que lo primero es establecer cuál es tu función como presidente o coordinador del tema del salario. Buenos días. Tengo que arrancar diciéndome que me siento orgulloso de que estar sentado hoy al lado de usted, una figura que es una figura tan especial de este país y que ha dado tanto por esta patria, a la vez con Fafito, que es su hijo y ha seguido esos lineamientos. Bueno, yo soy el presidente del Comité Nacional de Salario y a la vez soy el director general de salario del país. ¿Quién nombra ese cargo? El presidente de la República. Tú eres un cargo oficial. Yo soy un cargo oficial por decreto del presidente de la República. Nuestra labor es, en el Comité Nacional de Salario, es el equipo que conjuntamente con el sector empresarial y con el sector sindical conformamos el comité que es el que viene a dar la situación del salario mínimo del país, el salario privado, no el salario público, sino el salario privado. En ese sentido, el comité está conformado por el sector gubernamental, que lo represento yo con 2 miembros más, el sector empresarial, que dependiendo del salario que es, ellos mandan sus ternas, y el sector sindical, que pasa la misma situación, manda las ternas dependiendo del tipo de salario que estamos conociendo. ¿Tienen hábitos de regulación, de encontrarse, o es en circunstancias concretas que hay que llamar? No, es un hábito que ha impuesto el gobierno desde el que empezamos del 2020 en adelante. Cuando nosotros llegábamos, había salarios que tenían 2 años y medio sin conocerse pasado el tiempo. La ley me faculta a mí para cada año conocer el salario, pero se ha impuesto que cada 2 años se conozca el salario mínimo, aunque la ley no faculta para eso. Por ejemplo, el año anterior, cuando tuvo la pandemia más escalonada, estamos hablando del 22, nosotros teníamos que conocer un salario en agosto. Y sí lo conocimos en enero. ¿Por qué? Porque el momento de la situación que se presentaba estaba asumiendo la inflación al salario vigente. Pero realmente es cada 24 meses que lo conocemos desde que entramos en el periodo del presidente Abinader del 20 hacia acá. Cada 2 años que ustedes Cada tratan. 2 años nosotros. Ustedes tienen una referencia que está establecido ahora como salario mínimo de ese sector particular. ¿Cómo se ejecuta eso? Sí. Un momento, pero antes de llegar ahí, yo quisiera hablar un poquito de la historia del salario mínimo en República Dominicana. ¿Qué importancia ha tenido el salario mínimo para el país? ¿Desde cuándo tenemos salario mínimo? ¿Eso es frecuente? ¿Eso es de...? Mira, eso está impuesto en el Código de Trabajo vigente actual. Y fue una ley que salió en el 1942. En el 97... el presidente de ese momento, Leonel Fernández, hizo por decreto la composición del Comité Nacional de Salario, que estaba formado por un presidente y director general a la vez y 2 miembros, que son de otras instituciones, pero que representan el Comité Nacional de Salario. ¿En el Comité Nacional de Salario está la Iglesia Católica o hay alguna iglesia con participantes? No. ¿Es solamente tripartito? Solamente tripartito. El Comité Nacional de Salario está conformado, como te dije, por el sector gubernamental, el sector empresarial y el sector sindical. O sea, los obreros, los empleadores y nosotros, que venimos siendo
una suerte de estabilizador entre los dos grupos con relación al salario mínimo actual. Pero ustedes solo se refieren al salario mínimo. Y los otros aspectos de la relación obrero-empresarial no son tocados por ustedes. No, nosotros nos referimos al salario mínimo, don Fafa, en el sentido de que no tenemos la potestad para aumentar otro tipo de salario, sino el mínimo. Pensamos que si aumentamos un salario mínimo de una persona que está en 10,000 pesos y el segundo, el encargado, está en 13 o 14, si aumentamos el salario mínimo a 11 o a 12, se supone que va a haber una ola y van a seguir aumentando por el sentido. Pero la ley nada más nos faculta para el salario mínimo. Para el salario mínimo. El salario mínimo privado. No, ni siquiera el oficial, nosotros no tenemos nada que ver. Pero que en el gobierno no existe ese problema. Una cosa que sí me llama la atención es que me parece que el salario mínimo puede servir para estandarizar en un país que haya una base de salarial, ¿no? Y eso, ¿desde cuándo tenemos eso? ¿Desde el 42 ya tenemos un salario mínimo? Realmente la ley está desde el 42, pero ejecutada, se empezó más bien después del 60, pero este de nosotros es un país muy especial, que como ustedes sabrán, se manejaba eso con cierta discrecionalidad de tanto de los empresarios como de los mismos sindicalistas, porque son personas que están representando a la clase obreril. Ahora, oye una cosa, yo viví hace 50 años, 60 años, el que no hay paja de coco, el origen de que el salario mínimo de un trabajador del campo de la ciudad era 50 centavos. Exacto. Así. Y esa era la norma. La jornada diaria era 50 centavos era, porque con 50 cheles tú casi podías comer también. Pero el hecho es, existe hoy una medida, un límite de qué es el salario mínimo. Sí. Y tenemos un salario mínimo, por ejemplo, en ese sector, en el campo, el sector agrícola, de 575.25 por día. ¿Por? Día. ¿Cuánto es? 575 por día, por jornada. Eso representa más de 15,000 pesos al mes por el trabajo. Exactamente, que usted lo tiene que dividir entre los 23.33 que es del mes y también exigimos las 36 horas del sábado a las 12 hasta el domingo a las 12 de la noche de descanso a esa persona. Es decir, que no solo es el salario, también está el manejo del tiempo. Sí, porque que tiene que ser con las 44 horas semanal que usted le puede dar a un trabajador. Pero yo creo que hay un problema. ¿A dónde acudir, por ejemplo, un trabajador que no ha podido conseguir que le paguen lo que debían pagar? ¿Hay alguna instancia pública donde se pueda recurrir? Sí. Nosotros podemos, inclusive se puede referir a nosotros. Fíjese, yo cuando estoy en un restaurante, lo primero que hago es que me le tiro al que me está atendiendo, tan hermoso camarero, y le pregunto, ¿cuánto tú estás ganando? Porque hay un salario que tú no me lo puedes esquivar, tú no puedes. Si usted no le paga lo que decimos nosotros como ley, como el comité, ese negocio es pasible de cerrarse y de ponerle una multa. Si se van a un departamento de nosotros, a mí me preguntan mucho, damos una certificación de qué es lo que debe pagar mínimamente el sector, por ejemplo, industrial o hotel y restaurante. Pero dime, ¿tú has cerrado alguna empresa por eso? No, porque ellos no se han equivocado. pero sí, me tiro y les averiguo. Ellos no se han equivocado. No, ellos lo disimulan, pero lo manejan. Pero realmente ahora le hemos dado mucho carácter, don Fafa, después del presidente Abinader, después que estamos ahí, por instrucciones tanto del presidente como del ministro de CAN, le hemos dado mucho seguimiento a eso. Y una cosa muy importante, cuando nosotros llegamos, había salario mínimo, que usted sabe que le he explicado, son 2 años, que tenían 3 años y medio sin conocerse. Y eso no puede ser. Y el presidente no entra en esa situación. O sea, casi 4 años
sin conocer un salario que ya tenía que haberse aumentado prácticamente 2 veces. Aumentando la inflación. Aumentando la inflación. O sea, que el poder adquisitivo del obrero, del trabajador, se destroza porque si no hay aumento. Pero además, en República Dominicana tenemos varios salarios mínimos. Usted mismo acaba de mencionar que tenemos en el campo a 575 pesos la jornada. Sí. Entonces, más o menos, ¿cuántos salarios mínimos tenemos en la República Dominicana? Ahora mismo tenemos 8 renglones de salario mínimo. 8 renglones. Sí. Que en algún momento debemos convertir un solo salario mínimo. Pero explícanos esos 8. Okay. Tenemos primero el salario mínimo de la resolución del privado no sectorizado, que es el mayor. ¿Qué ese implica? Privado no sectorizado, ¿a qué tú quieres decir? ¿Una empresa? Empleado de... Doméstico. No. Ahora entramos en eso. Empleado de la manicera. Okay. Empleado de, que es uno de los más grandes empleadores de aquí, Sirena. Empleado de la cervecería. Eso tienen tres tipos de salario. Esos empleados, una empresa que tenga 250 empleados más, es categoría mayor. Esa está ahora mismo en 24.990 salario mínimo. En esas empresas. En esa empresa. Hay otras empresas de tipo de segunda más pequeña que tienen un salario mínimo de 21.226. Y hay otras, eso se divide en 3 tipos de empresas de 15.316. Y está las pymes que baja a 14.000 y pico. Las pymes. Las pymes, o sea, las pequeñas empresas que usted agarra y va a poner un saloncito, que tiene que ser va a poner un menos de 10 empleados. Exactamente. Y también, por ejemplo, yo te puedo decir que yo he tenido choque directo con la banca de apuestas, porque tienen 3 empleados, pero tienen que pagarme en base a 24.990, porque tienen 3 empleados, pero manejan 50 millones y 40 millones mensuales. Entonces, yo no puedo... Y además una unidad que ha crecido sin límite en el país. Cualquiera tiene el negocio de una planta. Concho, y entonces me parece súper justo que un negocio que genera tantos recursos, lógico, le pague a la gente de una manera decente. Simple y llanamente. Porque he visto muchas, normalmente en las bancas, tú ves ahí madres solteras. La gran mayoría. Y estudiando las cosas de salario, hay problemas con el salario de la mujer. Entonces, un sitio que produce tanta riqueza y que fueron creadas de una manera creo que poco clara, el aumento excesivo de bancas, inclusive hay un proceso judicial en cuanto al anterior gobierno y cómo trabajaba una mafia en ese sector, ¿qué tiene que responder? Lógico. Porque este es un país lleno de desigualdades y ahí quiero llegar con el salario, hablar de las desigualdades. Porque, ¿qué hay con los últimos años? Antes de entrar a ese tema, ya volvimos otra vez a regularizar cada 2 años el aumento. Totalmente. Tenemos una regularización cada 2 años, que yo inclusive te traje las notas de lo que voy a hacer este año. Y déjame terminarte el tema de la diferencia, que me quedé en el sectorizado. Tenemos el segundo, el salario de las zonas francas industriales. Zonas francas. Sí. Zonas francas tienen su salario particular. Tenemos el tercero, la resolución de los hoteles y restaurantes, que tienen su salario particular por el tipo de condiciones. Operadores de máquina pesada en la construcción, ese es el cuarto. Tenemos el quinto, que es bastante amplio, que es construcción y afines. Que es la construcción y afines, o sea, la construcción, el edificio, los apartamentos. Tenemos el azúcar, el de los cañeros, que ese fue el que en el año, ese es el único que le puedo decir que llegamos nosotros, hicimos un aumento de un 106%. El más grande que usted. El más grande que hemos hecho. Fue con los cañeros. Tenemos la ONG, pero la ONG es 4 entidades de ONG. Cáncer, los ojos y los oídos. No es que hay 3.000 ONG y que todos tienen que... No. La ONG en general tienen que irse con el privado, el no sectorizado, del de los 24.000 y pico pesos.
24.990. Nosotros tenemos 4 renglones, 4 que son esas instituciones, donde estaba doña Mary Pérez de Marrancini, esas son las 4 instituciones que nosotros tenemos reguladas como ONG. Y tenemos la agrícola, que es el otro que le había explicado. Pero oye, una pregunta. Ajá. Un problema aquí ha sido el servicio doméstico. El servicio doméstico. ¿Cómo ustedes tratan el servicio doméstico? Una mujer que trabaja en una casa o no. Prácticamente, en mi dirección, fue que se hizo. Nosotros le pusimos un sueldo mínimo al servicio doméstico de 10,000 pesos. Ese fue el famoso sueldo que echaron para atrás, pero lo que echaron para atrás no fue el sueldo mínimo que está establecido por el Comité Nacional de Salarios. Lo que echaron para atrás era el problema de cómo cobrarlo y de entrarlo en la TCS. Que hay un mare magnum que la gente cree. No. El salario vigente hoy es de 10,000 pesos del servicio doméstico. Que ninguna casa paga 10,000 pesos. Casi todas pagan sobre ahí. No, porque es un precio demasiado alto. Es un precio imposible. Pero fue lo que hicimos, y tú lo divides por ejemplo, en el día, porque hay ahora servicios que te van, por ejemplo, en mi misma casa, el servicio se va todos los días. Y, o sea, ya no hay dormida como era antes, en ese sentido. Entonces, pero eso está vigente, que el sueldo mínimo que tenemos actuar es de 10,000 pesos. Cuando vino la resolución que echó para atrás lo que la TCS, de cómo iban a cobrar por medio formalizar, porque era formalizar. Pero no el sueldo mínimo. El sueldo mínimo se mantiene vigente. Y le voy a decir otra cosa. ¿Se mantiene vigente? Vigente. Pero es una vergüenza. Sí. Hablar de 10,000 pesos por el servicio doméstico. Y le voy a decir una situación. El empleado, todavía yo no entiendo por qué pusieron esa contra. Porque eso le iba mucho mejor al dueño de casa. Es verdad que una doméstica, en su caso usted no produce dinero que no tenía. ¿Qué le pusimos nosotros? Le pusimos un seguro que era de Senasa, que si usted tenía una doméstica y tenía un problema de salud, usted sabe que si usted la tiene en su casa, y más que entran a ser casi familia de uno, la clínica se hace cargo, eso lo habíamos quitado. Le pusimos en ese servicio que una doméstica de 50 a 55 años se le podía conseguir una pensión hasta de 6.500 a 10,000 pesos. Con haber trabajado 5 años a lo mejor, dependiendo de sus condiciones de salud. Entonces, cuando vimos nosotros eso, le pusimos que los 3 meses que usted lo tiene que pagar, aunque esté acostado en su casa cuando parió, pero usted tiene que pagar una doméstica aparte, eso lo pagaba el Senasa. O sea, yo siempre he analizado y he hablado con muchas personas y le he dicho, yo la verdad que nunca entendí, y yo creo que el mismo abogado que metió esa oposición, él no entendía. Porque era por el bienestar de ella y el bienestar de nosotros, los que somos, los que podemos darnos luz dentro de una gente para que les resuelvan los problemas, los que uno trabaja. Señores, ahora en el próximo bloque tenemos todavía temas más interesantes y más picantes sobre el salario. Pero antes de irnos, quiero que vean este corte del presidente Abinader hablando sobre el salario. Amigas y amigos, durante demasiado tiempo hemos vivido en este país un crecimiento empobrecedor. Ahora estamos cambiando, aún en las más difíciles de las circunstancias. Estamos cambiando esa dinámica y vamos a potenciar un reparto más justo de ese crecimiento. Tal y como he prometido desde que inicié mi mandato hace 20 meses, nuestro gobierno seguirá privilegiando lo social y haciendo una gestión de contacto permanente, de contacto en la calle y atendiendo las reivindicaciones de todos y de cada uno de los dominicanos y las dominicanas. Estas son las decisiones del gobierno para su gente y lo mejor es cuando se hace de consenso, de común acuerdo entre todos los sectores, porque esta unidad que estamos experimentando es la que verdaderamente garantiza un verdadero desarrollo social y económico a un país.
volvemos al bloque y empezamos de una vez a hablar del salario y de una situación del salario. Para poner un salario que el salario es crear un equilibrio, porque tú tienes que tener 3 factores ahí. Tienes que tener el bienestar del trabajador, la rentabilidad empresarial y la desigualdad que hay entre esos. Estuve leyendo sobre el salario en América Latina y nosotros no somos ni por asomo la gente que tiene los más bajos salarios. O sea, que tenemos los más grados de desigualdad. Primero está países gigantes como México y como Brasil, todavía tienen mucho más pobreza que nosotros y también tienen otro tipo de salario. ¿Cómo logramos en Dominicana mejorar el bienestar del trabajador sin impactar negativamente nuestra productividad empresarial? ¿Cómo se logra eso? Bueno, fíjate, eso es lo que nosotros hemos tratado de establecer desde el 2020, que el presidente Abinader asumió, y es una instrucción directa de él y del ministro con relación a eso. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos tipos que están trabajando 24 horas, 24 días a la semana. Nos llevamos también de las situaciones del Banco Central, pero equipos en la calle que están verificando cómo está. Por ejemplo, los últimos aumentos salariales, tenemos aumentos de un 20, un 18, un 19. Nosotros no podemos venir y aumentar, donde iba una inflación de 7, de 8, de 12, aumentar un 12, porque la inflación se lo iba a tragar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tratamos de que sea un 20, un 22, un 18, todo depende, de acuerdo. Déjame aclararte que hemos tenido la dicha, o a lo mejor el trabajo, de que siendo una situación tripartita, ha sido todo unánimemente. No hemos impuesto una situación de que Es decir, se ponen siempre de acuerdo, no siempre antagónicos. Exacto. Hay sus discusiones, como es natural. La clase empresarial tiene su manera de ver y en los sectores sindicales también, pero hemos llegado a ese acuerdo. Pero yo creo, aquí ha crecido la actividad individual o de asociaciones elementales. Ahora mismo los ventorrillos son todos en vehículos, los ventorrillos. Sí. Y hay siempre gente que el chofer tiene un asistente y tú te encuentras con decenas de formas en bicicleta, en motores, en unidades, en una caminata cualquiera, de una oferta de fruta o de un servicio de peluquería o doméstico. Hay una diversidad de actividades que estas reglas no le alcanzan. Exactamente. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué estamos tratando de hacer con eso? Precisamente llamando, dándole damos charla, damos de todo en ese sentido. Y sí le puedo decir que en este momento ya tenemos de formalidad en el empleo a 2.090.000 personas. Registrados, formales. ¿Eso es del 2020 para acá? No. Esa es la base impositiva nuestra. La base, bueno, no. La cantidad es del 2020 para acá. Yo te puedo decir que antes estaba alrededor de 1.300.000, 1.200.000, pero del 2020 para acá, en este periodo de estos 4 años, hemos formalizado eso y seguimos todos los días formalizando eso. Por ejemplo, que oí cuando ustedes hicieron el comentario de Infotec, cuando Infotec se llegó, ¿sabes que el ministro es el presidente del Consejo de Infotec? Habían 7, el ministro del Trabajo, el ministro del Trabajo, el presidente del Consejo de Infotec. Habían 7 oficinas. En el momento de hoy hay 49. El trabajo que se está haciendo en Infotec es un trabajo extraordinario. El más activo y dinámico de todas las instancias del gobierno. Increíblemente. El profesor Santos ha hecho un trabajo extraordinario. Hemos subido esa cantidad y eso es preparando, como ustedes mencionaron ahorita, y lo que se espera para este año. Y sobre todo que Infotec está tratando de adecuar la capacidad de la mano de obra a las exigencias tecnológicas del momento.
porque cuando yo era muchacho era zapatero, Exacto. Él era. sastre. Sastre, Fue ya- Fafá ya fue no- sastre. Fafá fue sastre. Ahora hay una Fafá fue diversidad sastre. tecnológica. Ahora todo el mundo es un especialista Sí, en sí, comunicación. Hay una situación donde no es fácil el control, pero que hay que abordarlo. Lógico, lógico. Ustedes tienen, primero en esta sociedad está creciendo el trabajo individual más que en ninguna otra sociedad. Totalmente. Mire, le voy a decir ahora con relación al Infotec que cuando hicimos el asunto de las domésticas, ellas se acercaron a mí y me pidieron que necesitaban unos cursos para doméstica. Yo hablé con don Rafael y los cursos se están preparando para hacerse, para preparar como ser doméstica en esta área, en aquella área, tanto niñera como, o sea, Y hay para poder abierto. pedir el trabajo, usted para- está justificando que la están capacitando para el Exacto, servicio. con una certificación, Niñera, exacto. doméstica, cocinera, lavadora. Asistente para todo eso. geriátrico, para personas de mayores de edad. exactamente. Sobre todo, recuérdense que Dominicana tenemos una población joven, pero también tenemos una población envejeciente. envejeciente. Y necesita cuidados. Y eso lleva Eso es una realidad, atención eso es una muy realidad. fuerte. Entonces, realmente, estamos trabajando en eso del 20 hacia adelante, hacia acá. ¿Cuáles tú dirías que son los desafíos más grandes para aumentar esta cobertura del salario mínimo? O sea, ¿cómo podemos lograr que más gente pueda acceder a esto? Bueno, yo te diría que más gente podrá acceder a esto es, como se dice, dándole la facilidad. Cuando nosotros, volviendo al tema de la doméstica, metimos la ley de la doméstica, en ese momento nosotros tenemos 246,000 personas en ese renglón. ¿Cuántas? ¿De qué? 246,000 246,000 domésticas. personas domésticas. Domésticas Sí, registradas. exacto, en ese renglón. De las cuales hay, acuérdense de la doméstica, acá agarra lo que es los jardineros, choferes, pero en lo más grande es la gente de la casa. Entonces, si nosotros logramos con esa ley, que lo echaron para atrás por lo que te dije, pues tú que hubiéramos formalizado 100,000 personas, porque no podemos aspirar tanto a que de los 250 le íbamos a agarrar, pero 100,000 personas. Entonces, ahí formalizando, y como yo le expliqué a ustedes ahorita, eso hubiera sido una maravilla tanto para el sector, el patrón, como para la doméstica. Se llevó entre la ley, ese renglón se está llevando entre las modificaciones que están en el Congreso de la Secretaría de Estado. de Ahora, Trabajo. como ustedes tienen la doméstica ya ubicada y un camino de institucionalizarla, registrándola, yo insisto, el chinchorro es una actividad múltiple en esta sociedad, el chinchorro. Una o dos personas asumiendo en una esquina una actividad o un servicio. Hasta el zapatero es una actividad. No, pero ¿y el frutero? Sí, claro. Ay, el frutero se gana 2,000 pesos diarios. El refutero. Ese frutero. Usted le Ese puede- frutero que usted ve se gana 2,000 pesos. Queremos formalizarlo. Pero todavía existe aquí en este país el miedo que la formalidad lleva a que pagan impuestos. Pero no es pagar impuestos, es que entre a la formalidad con la TCS, que le va a salir mejor, como te expliqué ahorita. La TCS es una situación de que te cubre a ti, a tu esposa, a tus hijos. Si son dos, pero si son 5, son 7. Hasta protección laboral. Hasta Permíteme, protección laboral. permíteme decirte un déficit de ustedes. No hay información del servicio de ustedes hacia nivel público. Ustedes no tienen fondos para pagar publicidad. No. Ah, bueno. Porque me da la impresión de que nadie sabe lo que está pasando. Exactamente. Yo no. Llegué a reclamarlo. No tenemos realmente, y allá mismo no se hace mucho con el asunto de los fondos para la publicidad. Vamos a Pero tener es que como invitarlo usted con dice, frecuencia cada es 2 como años. usted dice, es que la gente no sabe lo que nosotros ofrecemos. Y cómo la formalidad lleva a un acuerdo. Pues la gente de una vez dice, ay, pero ¿cómo que me van a cobrar? Que se van a meter la TCS. No, señores, esto va a ser mucho mejor por esto y por esto. Nosotros cuando formalizamos el salario de la doméstica fue cobrándole 800 pesos. 800 pesos, ni siquiera, de lo cual el empleador le iba a pagar 670 y la doméstica iban a pagar 30. Eso era todo. Sin embargo, todavía no entiendo. Pero como usted dice, eso no se sabe, eso no se dice.
El salario, dicen muchos expertos, que es un motor de crecimiento. A mayores salarios, si no se desata la inflación, estamos hablando que la población tiene mayor poder adquisitivo, por lo cual puede acceder a comprar más bienes, lo cual va a hacer que en la empresa produzcan más bienes y es una cadena de desarrollo, ¿no? Total. Entonces, pero tenemos sectores en los que hay una presión internacional fuerte. Por ejemplo, el sector zona franca. Para alguna gente los salarios no deben de subir porque entonces dejaríamos de ser competitivos en el sector de zona franca, por ejemplo. ¿Qué usted piensa sobre eso? Bueno, lo que pasa es que desde ese punto de vista siempre he tenido esa discusión con el sector de zona franca de los empresarios. Ellos dicen que tienen que ser competitivos, pero por ejemplo aquí tenemos, acuérdate que hace 4 años teníamos $1 a 59 tanto, hoy está el dólar a 61, es verdad que lo hemos manejado ahí, pero ese uno punto tanto le significa un incremento para ellos favorable. Entonces ahí es que hacemos las discusiones con ellos, digo, sí señores, pero nosotros no estamos portando el mingo y por tanto le tenemos inclusive un régimen especial. Ellos no están en ese régimen de los 24.900. Pero ustedes fiscalizan en la zona franca y le ponen un mínimo. Sí. Porque este país va a crecer en Gracias. Zona franca y en turismo. Son las áreas No, fundamentales. y hotel y restaurante. La fiscalizamos. Todo lo que tiene que ver con el servicio turístico. Sí, y nosotros le damos seguimiento total. Le están dando seguimiento. Totalmente para eso. Y ellos se han portado con nosotros muy bien en ese sentido del gobierno. El presidente se ha enfrascado en que la zona franca después de la pandemia y el sector turismo, ustedes saben, ha subido. Sí. Realmente ha subido. No es porque Así es. yo sea, pero realmente porque le estamos dando carácter a esa situación. No, realmente el manejo que hizo el presidente Abinader y todo el gabinete de salud que trabajó en eso fue una cosa impresionante. República Dominicana salió de la pandemia como el lugar número 1 en el turismo. O sea, por lo menos, y arrancamos con nuestra recuperación. Se espera que vamos a tener números positivos y no es lo mismo que ha pasado en toda la región. E inclusive se ha mantenido el triste estatus de que América Latina sigue siendo el país con más desigualdades, el continente con más desigualdades. Entonces, aquí también se visualiza eso. Se visualiza en las calles, se visualiza en la gente que tiene acceso a colegios bilingües, se visualiza en el acceso que tienen a vehículos de lujo, que es una cosa impresionante. Me alegro que produzcamos riqueza, pero también veo mucha pobreza. Veo que un 70%, una gran porcentaje de la población se traslada en motores porque no tenemos... O sea, el salario mínimo también yo creo que debe ser apoyado con políticas públicas que hagan que su salario rinda más. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo hay un problema. Yo sigo insistiendo en el chinchorro, en la gente que organiza por sí mismo y algún asistente una forma de ganarse la vida ofreciendo servicios. Exacto. Que está llena la ciudad y eso no está bajo registro, porque no hay duda de que ese nivel bajo de la producción a nivel personal está fuera del registro. Exacto. Y es un desafío, es una manera de auxilio o de política social del gobierno que pueda auxiliarlo, porque en el fondo sobrevivir ahora es una batalla. Totalmente. Para concluir nuestro programa, quiero tocar el tema de los trabajadores extranjeros en el país. Los empresarios cumplen con pagar al extranjero, legal o no legal, el salario mínimo que corresponde a la categoría de construcción o no lo hacen. Sí. Sí lo hacen. Sí lo Entonces, el problema, ¿a qué se debe que la mano de No, pero obra déjame dominicana no decirle, quiere entrar? Yo no creo que es verdad que lo hacen. Bueno, hay una... No, por un problema. Los haitianos han ocupado el área agrícola y son el factor fundamental de la producción. Las construcciones son la actividad económica principal del país. Y ahí no es verdad que hay reglas para que los trabajadores haitianos sean fiscalizados o
protegidos para exigir que hay que pagarle un mínimo. Porque por eso es que los constructores lo cogen, porque no tienen que darle cuenta a nadie. Mi Es pregunta- un desafío para No, ustedes. desde ese punto de vista sí. Ahora sí le digo una cosa, don Fafa. Los trabajadores haitianos están ganando un diario, un pintor haitiano. Hay que pagarle 1.300 pesos diarios. No es como decían antes, que venía un haitiano, él te va a pintar 500, eso se acabó. Y le voy a decir otra cosa. En el área de la construcción, que tengo varios renglones, hay especialistas haitianos que son los maestros que... Pero tú te refieres al especialista, no a la fuerza de trabajo. No, sin pero la fuerza de calificación. trabajo ninguna gana menos de 1.200. Y entonces el problema, Oiga, ¿cómo es? Ahora, ¿dónde van bien los empresarios? ¿Cómo usted no los regula? Y que no hay seguridad social paga por ello. Exacto, no existe. Entonces hay que hacer... Porque es que yo no puedo meterle en la TCS si es haitiano. Entonces, por eso es que necesitamos ponerlo en una categoría que podamos formalizarlo. Ellos mismos se han acercado a nosotros, a Coprovi, con esa situación. Y nosotros estamos contestes de eso. Porque es que si lo logramos formalizar, y sin embargo, mire lo que es la discrepancia. Ellos van al Ministerio de Trabajo y demandan a un empresario, y eso camina. Pero sin embargo, yo no puedo cobrarle a un haitiano la TCS. interesante, muy interesante. Increíble eso. Muy Yo interesante. no puedo cobrarle la TCS, pero ellos sí pueden ir al ministerio y lo demandan a usted porque lo hizo mal. Pero sigue siendo irregular la Sí. relación con el manejo de los haitianos. Sí, realmente. Señor, y con esto se nos ha acabado el tiempo, pero seguiremos trayendo a nuestro invitado Cuando ustedes quieran. antes de cada 2 años, si va a ser posible, para hablar del impacto de cómo vamos avanzando, ¿no? Y los Totalmente. logros que se han ido logrando. Y sobre todo este programa de hoy muestra una atención a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Nosotros también, no solo nos dedicaremos a lo que están ahí en la institucionalidad. Este es un desafío de la institucionalidad y de la justicia social del país, ponerle atención a la gente que para sobrevivir tienen que andar en la calle, como yo digo, como un chinchorro permanentemente. Señores, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la semana próxima.